No vayas a buscar un árbol de Navidad después de oscurecer en el norte de Canadá. Cuando era niño, cada Navidad salíamos a buscar un árbol. El perfecto, justo del tamaño adecuado para colocarlo en nuestra sala de estar. Siempre era una excursión. Salíamos al campo, apiñados en el coche cubierto de nieve con nuestra ropa de invierno. Mi mamá y papá, mi hermano Noel y yo. Los cuatro éramos un equipo imparable, adentrándonos en la blanca naturaleza salvaje para encontrar ese ejemplar ideal para talar y arrastrar a casa con nosotros, para luego decorarlo con guirnaldas y cubrirlo con adornos, luces y todo lo demás. Cada año era nuestra tradición. Hasta que un año ya no lo fue más. Papá falleció hace un par de años, y con todo este asunto de la pandemia, parece que no haremos mucho como familia esta Navidad por primera vez que recuerde. Con ese sentimiento de melancolía y nostalgia olvidada en mente, me subí a mi coche impulsivamente y conduje hacia el campo nevado para encontrar un árbol de Navidad. Todo esto era un poco fuera de lo común para mí. Pero me sentía intranquilo sentado en mi apartamento. Había estado en cuarentena durante una semana debido a una exposición en el trabajo y finalmente había recibido los resultados negativos de la prueba y el consiguiente todo claro para aventurarme al aire libre nuevamente. Después de días de Uber Eats, viendo repeticiones y viejas películas navideñas, finalmente podía salir de casa. No recordaba dónde estaba el lugar al que íbamos de niños, así que simplemente conduje hasta encontrar una granja con un letrero en el frente. Me llevó un par de horas, pero me gustaba esa sensación de pérdida, ese sentido de desorientación que ya no experimentamos porque todos tenemos GPS y teléfonos móviles. Apagué mi teléfono y lo guardé en la guantera, prometiendo no usarlo durante el viaje, simplemente vagando hasta que finalmente encontré ese letrero que buscaba. Árboles de Navidad, decía. $40 cada uno, traiga su propia sierra, TBS. Perfecto, pensé. Justo como en los viejos tiempos. Estacioné en el lote de grava congelada y me bajé del coche. Estaba empezando a oscurecer, así que las pocas personas en el estacionamiento ya estaban atando árboles en los techos de sus coches o lanzándolos en la parte trasera de camionetas. Es mejor que te des prisa, dijo un hombre con una camisa de franela y overoles cuando salí de mi coche. Anochece temprano en estos días. No querrás quedarte atrapado ahí afuera después de que se ponga el sol. Se enfría rápido por estos lados. Inmediatamente me impresionó su imponente altura. Siendo yo mismo de 6 pies 5 pulgadas, rara vez me encuentro con alguien más alto que yo. Me miró hacia abajo y pensé que debía estar por encima de los 7 pies de altura. Su piel estaba tirante sobre pómulos prominentes y parecía demacrado y desnutrido. Gracias, dije. No he hecho esto desde que era niño, espero seguir recordando cómo usar una sierra. Me miró de manera torcida por un segundo, luego sonrió de una manera un poco espeluznante. Sus dientes estaban amarillos y manchados de nicotina. Sus ojos también parecían amarillos, su piel áspera y cubierta de llagas. Nunca olvidas cómo usar una sierra. Es como andar en bicicleta. Pero recuerda lo que dije sobre la oscuridad. Y el frío. ¿Eres de por aquí? Sí, más o menos. ¿Por qué? Me observó durante otro segundo, masticando un trozo de algo pegajoso y marrón en su boca mientras lo hacía. Asegúrate de estar de vuelta en tu coche antes de que se ponga el sol. Hay muchos animales por aquí y no hay mucha comida en esta época del año. ¿Qué tipos de animales? De todo tipo. Lobos. Coyotes. Otras cosas también. Supuse que era el inestable dueño del lugar y deduje por sus comentarios que estaba ligeramente loco. Uno de sus ojos me miraba a mí y el otro estaba mirando hacia el horizonte. El estacionamiento pronto quedó abandonado ya que todos los otros autos parecían irse al mismo tiempo que yo me preparaba para salir. Avanzando por la nieve, abrigado con mi sierra en mano, me adentré en el bosque de árboles de Navidad y él se quedó mirándome mientras me alejaba. Cerca del estacionamiento, los árboles eran todos demasiado grandes para caber en mi sala de estar. Me llevó un tiempo encontrarlos decentes y descubrí que muchos de los mejores ejemplares ya habían sido tomados. Uno tenía un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto en las ramas. Aquel otro ya empezaba a ponerse marrón y parecía enfermo. Demasiado pequeño. Demasiado grande. Demasiado flaco. Demasiado alto. Demasiado gordo. No cabría. Antes de darme cuenta, me di cuenta de que me costaba ver hacia dónde iba.
El sol había estado bajando sutilmente detrás de mí. Tropecé con algo y caí en la nieve. Cuando me levanté, mis guantes estaban húmedos y me di cuenta de que mis pies empezaban a sentirse entumecidos. De repente, empezó a hacer mucho frío. Está bien, pensé para mí mismo. Solo elige uno y sal de aquí. Todos los árboles parecían enfermos y moribundos, me di cuenta ahora. Les faltaban grandes secciones y ninguno de ellos parecía adecuado para su uso. Me decidí por uno al azar después de otros minutos y rápidamente lo corté con la sierra. Para cuando terminé, ya estaba prácticamente completamente oscuro afuera. Pensé de nuevo en la advertencia del hombre de regresar a mi coche antes de que oscureciera y comencé a ponerme nervioso y a preguntarme por qué había sido tan insistente. Quizás haya lobos, dijo una voz en mi mente. O osos. Tal vez hay wendigos. ¿Por qué tenía que pensar en eso? Mientras caminaba por la nieve hasta las rodillas, arrastrando el pequeño árbol de aspecto enfermizo detrás de mí, recordé lo que había leído sobre ellos. Los wendigos eran una criatura mencionada por primera vez en el folclore de las primeras naciones de Canadá, y una vez hice un proyecto sobre ellos para la escuela. Descubrí a través de mi investigación que un wendigo es un espíritu maligno y malévolo. Se alimenta de la codicia y ama el frío. Prefiere a sus víctimas hambrientas, como las que se encuentran en regiones remotas durante los meses de invierno. Posee a las personas y causa psicosis wendigo, una condición diagnosticada por psiquiatras. Los síntomas incluyen antojos de carne humana. Aquellos que están poseídos quieren comer gente. Por cada persona que la criatura mata y consume, su cuerpo demacrado y delgado crece en altura, nunca sintiéndose satisfecha. Es imponente en su altura, delgado y parecido a un humano, pero motivado solo por la codicia y un hambre insaciable de carne humana. Los wendigos tienden a aparecer en invierno, cuando la comida escasea. Aman el frío. Son atraídos por el hambre y la desesperación gélida. Mi estómago gruñó de hambre. Despierta de una vez, me dije a mí mismo. Creí escuchar algo. Pasos en la nieve detrás de mí. Dejé de caminar y me giré rápidamente para mirar. Nadie. Comencé a caminar de nuevo. La oscuridad era casi total, pero mis ojos se habían ajustado lo suficiente como para no tropezar mientras avanzaba por la nieve profunda, arrastrando el árbol por su tronco. Fue entonces cuando escuché el sonido nuevamente. Pasos, esta vez más cerca. Movimiento de otra persona caminando en la nieve. Me volví y el sonido se detuvo. Pero esta vez estaba seguro. Alguien me seguía. Hola. Miré a mi alrededor, escudriñando las sombras en la dirección donde había escuchado el ruido. ¿Hay alguien ahí? Nadie. Vacilante, me di la vuelta y comencé a marchar nuevamente, mis muslos ahora entumecidos por el frío. Mis dedos de los pies habían pasado de una sensación húmeda y congelada de alfileres y agujas asociada con las excursiones de trineo de la infancia, a ahora sentirse repentinamente dolorosos y muertos. La temperatura había descendido rápidamente. No había consultado el pronóstico, pero esto parecía antinatural. Sentía que hacía menos 30 grados Celsius. Mi aliento se desvanecía en el aire frente a mí y mis manos comenzaron a temblar involuntariamente. De repente, mis dientes castañeteaban y tenía dificultades para caminar, mis piernas no querían moverse. El sonido venía detrás de mí de nuevo. Mucho más cerca esta vez. Me giré y esta vez no se detuvo. No intentó esconderse. La criatura que se acercaba a mí se parecía mucho al hombre del estacionamiento, pero ya no era humano. Tal vez nunca lo fue en primer lugar. Su camisa de franela estaba rasgada y parecía haber crecido más alto que antes y ahora rondaba los 8 pies de altura. Sus ojos amarillentos llenos de odio y hambre me miraban mientras corría hacia mí, sus largas piernas haciéndolo moverse rápidamente en la nieve. Por un momento, me quedé congelado allí. En más de una forma. Sentí que cuanto más se acercaba, más frío hacía. Y si algo me impulsó a escapar de él, fue eso. No quería sentir ese frío congelante ni por un segundo más. Se sentía como la muerte. Con el corazón acelerado, solté el árbol y corrí. El miedo que sentí mientras corría por la nieve era indescriptible. ¿Alguna vez has tenido tanto miedo que tu cuerpo ya no se siente real? Tu memoria muscular hace todo por ti, diciéndole a tu cuerpo que corra, y ni siquiera tienes tiempo para pensar. Simplemente corres.
El problema es cuando hay un wendigo de 8 pies de altura persiguiéndote y obviamente tienen hambre y son rápidos como el infierno. Ahí es cuando no importa lo rápido que puedas correr, porque de todas formas vas a morir. Lo escuché acercarse a mí y supe que si miraba hacia atrás, moriría. Solo ese breve momento de falta de enfoque sería suficiente para causar mi muerte. Mi corazón dio un vuelco cuando sentí que rozaba mi ropa y casi me agarraba, y me di cuenta de que nunca escaparía corriendo como lo estaba haciendo. Podía escuchar su respiración detrás de mí, muy cerca, respirando con fuerza mientras corría. De repente, los faros parpadearon, iluminándome, y escuché al wendigo gritar y apartarse. El estacionamiento estaba a mi izquierda, me di cuenta, había llegado justo cuando la criatura estaba a punto de agarrarme. Todavía lo habría hecho si no fuera por esa persona al azar que entraba en el estacionamiento. Escuché al wendigo correr de regreso hacia los árboles, claramente aterrorizado por la luz. Con el corazón golpeando, caminé hacia el estacionamiento. Quería agradecer a quien fuera que estuviera en el coche, ya que me habían salvado. Incluso si no había sido intencional, había sucedido. Curiosamente, el coche me resultaba familiar, me di cuenta mientras me acercaba. Mi hermano mayor, Noel, bajó la ventanilla y la expresión en su rostro reveló una total falta de sorpresa o cualquier otra emoción. Noel. Me salvaste, hermano. Gracias. Había algo persiguiéndome por ahí en el bosque. ¿Un wendigo?, preguntó él. Sí, ¿cómo lo supiste? ¿Y cómo supiste que estaba aquí afuera? Mamá me dijo que saliste a buscar un árbol, y solo hay un par de lugares a los que puedes ir en estos días. Me preocupé por ti. ¿No recuerdas lo que papá siempre nos decía? Los recuerdos empezaron a volver a mí. Había olvidado lo que papá nos había advertido una y otra vez. No es de extrañar que el consejo del hombre en el estacionamiento me resultara tan familiar. Nunca vayas a cazar árboles de Navidad después del anochecer, dije. ¿Pero qué tiene que ver eso con los wendigos? Hombre, piénsalo. A esos tipos les encanta el frío, ¿verdad? Y les encanta cuando la gente tiene hambre. ¿Cuáles son las dos cosas que siempre recuerdas sentir cuando salíamos a buscar árboles de Navidad de niños? Mi estómago volvió a gruñir, esta vez más fuerte. ¿Por qué había omitido la cena antes de venir aquí? Punto tomado. Todo mi cuerpo está completamente congelado, completamente entumecido, y estoy muerto de hambre. Sígueme, dijo él. Conduciré hasta el restaurante de hamburguesas más cercano y nos tomaremos algo para comer y te calentaremos. Subí a mi coche con una última mirada de despedida al bosque. Ojos amarillos brillaban en la oscuridad. Quizás pediré la hamburguesa vegetariana por un tiempo. Hay una larga carretera en Manitoba, Canadá. ¿En qué momento cuestionas una larga carretera? ¿Cuántos kilómetros conduces sin un solo cambio antes de pensar que algo está mal? ¿Cuántas millas de pavimento antes de empezar a considerar que te has topado con algo extraño? Lo digo por lo que me pasó durante mi viaje por carretera a través de Manitoba. Crecí en la ciudad y cuando me fui a la universidad decidí mantener las cosas igual, mudándome a la siguiente ciudad más grande del país. No porque necesitara seguir mi campo en esa escuela, sino por la ciudad en sí misma. Siempre me había gustado el bullicio, sé que eso probablemente es inusual para la mayoría de la gente, pero siempre me gustó como siempre había algo que hacer en cualquier momento. Podía, en cualquier noche, elegir 50 lugares diferentes para ir con amigos o mi novia Sarah. Sarah sugirió que fuéramos a visitar a mis padres, pensé que era una sugerencia excelente. El único problema era que Sarah no podía viajar en avión. Siempre lo atribuyó al impacto ambiental, pero sabía que tenía pavor de volar en ellos. Ni siquiera podíamos alquilar un apartamento en cualquier piso por encima del tercero. Por lo tanto, la única forma de viajar sería hacer un viaje por carretera a través del país. Creo que si hubiera sabido lo que iba a suceder, habría obligado a Sarah a enfrentar su miedo. No sé si sabes algo sobre la geografía de Canadá, pero el espacio entre Vancouver y Toronto está vacío. Quiero decir, la primera parte del viaje cuando estás cruzando las montañas es hermosa, pero la mayor parte del viaje es nada más que tierras de pastoreo y campos agrícolas. Nada más que una carretera plana y vacía para conducir durante días. Pero cargué mi lista de reproducción favorita y comenzamos el largo viaje de regreso a mi ciudad natal. La primera parte del viaje fue hermosa. Nos detuvimos en un par de destinos populares y parques nacionales y fue divertido.
pero aún tenía esa sensación en el fondo de mi mente. Sabía que el resto del viaje en carretera sería aburrido hasta adormecer. Durante las primeras horas del viaje, todo estaba bien. Una carretera plana hasta donde alcanzaba la vista, charlando con Sarah y divirtiéndonos. Fue cuando nos detuvimos para pasar la noche en el lado vacío de la carretera cuando creo que todo cambió. Era un área de descanso aleatoria de grava, completamente mundana en apariencia, pero creo que ahí fue cuando las cosas salieron mal. La noche fue tranquila y cuando me desperté ya era mediodía. Un cielo azul perfecto sin nubes a la vista sobre una llanura verde plana hasta donde alcanzaba la vista. Ni siquiera soplaba viento a través del campo infinito. Era solo una extensión silenciosa de azul y verde. Sin embargo, no le di importancia y continué el viaje, dejando a Sarah dormida en el asiento trasero del coche. Mi teléfono había perdido la señal sin pueblos cercanos, así que ya no podía usar mi GPS. Aún así, recordaba que eventualmente llegaríamos a un pueblo y allí podría obtener indicaciones. Había estado conduciendo durante 18 horas en esa interminable carretera antes de encontrar otra parada. Ni siquiera parecía que hubiera pasado el tiempo, con el cielo azul aún tan perfecto como antes. Era extraño, pero tu mente no piensa en lo imposible primero. Encuentra excusas lógicas y razones para situaciones que no tienen sentido. Solo supuse que tal vez era más brillante durante más tiempo en la pradera. Sarah era una preocupona, pero la aseguré de que la luz probablemente duraba más. Dado lo llano que era, el sol nunca sería bloqueado por nada. Así que ambos nos dormimos sin problemas. Al día siguiente fue lo mismo. La misma escena exacta de un cielo azul silencioso sobre la infinita tierra verde. Empecé a preocuparme por la disminución del combustible del coche. No habíamos encontrado otro rastro de civilización en 2 días y la pequeña lata de gasolina que había guardado también estaba vacía ahora. Sin embargo, seguí adelante, si seguía conduciendo eventualmente encontraría un pueblo. Pero eso no era cierto. Después de conducir otras 16 horas en la carretera, con hierba verde y cielo azul en todas direcciones, el coche se apagó. Sarah estaba absolutamente aterrada ahora, buscando cualquier indicio de qué hacer en mí, y yo tampoco lo estaba pasando bien. Quiero decir, no tenía sentido. Nada había cambiado en 72 horas. Era una situación imposible, pero estábamos en ella. ¿Cómo puedes experimentar algo imposible? Es antitético a la realidad, no deberías poder experimentar algo imposible. Después de un breve ataque de pánico, decidí que necesitábamos mantener la calma. Miré en todas direcciones, no viendo nada hasta que las curvas de la tierra detuvieron mi vista. El azul y verde de la pradera se extendían tanto como podía ver. Le dije a Sarah que todo estaría bien, que simplemente podríamos pedir ayuda al próximo coche que pasara y hacer autostop hasta el próximo pueblo. Sin embargo, no habíamos visto ningún otro coche en la carretera y ambos lo sabíamos. Esperamos en el coche. Supongo que fue durante el resto del día, pero el tiempo no estaba realmente pasando. Debe haber sido más tiempo que eso, pasamos nuestras raciones demasiado rápido para que solo fuera un día. Nuestros sándwiches empaquetados y bebidas se habían agotado. Me quité un trozo de pollo de entre los dientes, tratando de aprovechar hasta la última pizca de carne. Ambos teníamos hambre, pero parecía que Sarah estaba peor que yo. Yo prácticamente estaba llevando la cuenta del tiempo con los gruñidos de su estómago. Cada vez que intentaba olvidarme de nuestro hambre y pensar en la carne que había comido anteriormente, su rugido me devolvía a la realidad. Me provocaba, haciéndome aún más hambriento, muriéndome de ganas de comer algo. Estaba en una pausa cuando Sarah me sacó de este ciclo. Me gritó y me dijo que caminaríamos hasta el próximo pueblo para encontrar ayuda pase lo que pase. No sé si fue por miedo o hambre que cedí y decidí dejar el coche. Sé que no fue amor, ambos estábamos demasiado hambrientos y solos para preocuparnos por el amor. Así que comenzamos a caminar por el borde de la carretera, siguiendo la grava en dirección al pueblo inexistente. Cuando me di la vuelta para comprobar nuestro progreso, ya no vi el coche. Detrás era igual que adelante. Encontramos otra área de descanso justo cuando nuestras piernas estaban cediendo y decidimos acampar allí y descansar. Estaba tan cansado que pude quedarme dormido fácilmente sobre la grava. Recuerdo distintamente soñar con bueyes, amontonados en pilas enjutas. La única criatura a la que podían alimentar eran las moscas que enjamblaban su piel arrugada. El sueño fue breve, sin embargo, ya que de repente me desperté sintiendo que no podía respirar mientras las manos de Sarah se aferraban a mi garganta.
Rápidamente le di una patada en el estómago y la aparté antes de ponerme de pie. Cuando miré en su dirección, supe que era mi novia. Sin embargo, se veía tan diferente que apenas podía pensar en ella de esa manera. No era como si estuviera agazapada en la oscuridad, la luz del mediodía brillaba perfectamente sobre ella y mostraba lo que se había convertido. Parecía un animal hambriento. Un animal débil. Un animal que podría sustentarme hasta que encontrara el pueblo y nos salvara. Luchamos. Ella me mordió, yo la arañé, y luchamos en la grava por un tiempo. Pero yo era más fuerte y pude mantenerla bajo control. Comí los frutos de mi lucha y la carne me alimentó. Así que seguí caminando por la carretera con mi energía recién encontrada. Necesitaba encontrar el próximo pueblo para poder salvarnos. No sé realmente cuánto caminé hasta que me desmayé en otra área de descanso de grava. Miré hacia arriba en el cielo azul infinito sobre mí y me di cuenta de que no había sol, solo un día perfectamente azul. Fue entonces cuando finalmente me sacudieron despierto un camionero que pasaba. Me había visto en el lado de la carretera cubierto de sangre. Supuso que me habían dejado aquí para morir, así que se detuvo a ayudarme. Apenas podía articular palabras, así que me llevó al próximo pueblo donde me trataron en el hospital por deshidratación y agotamiento. Pasaron alrededor de una semana antes de que el hospital me diera el alta. Intenté que la policía me siguiera, que me llevaran al lugar donde había dejado mi coche o ayudaran a Sarah. Les grité que teníamos que salvarla, que me estaba esperando. Pero no pudimos encontrar nada y me enviaron a la casa de mis padres en Toronto. Ni siquiera me arrestaron, pensando que estaba alucinando debido al hambre. Incluso analizaron la sangre que me cubría, pero concluyeron que era no identificable. Nunca encontré mi coche, pero eso no me preocupaba. Sarah nunca volvió a aparecer. La teoría principal de la policía era que fue secuestrada en nuestro viaje por carretera y yo no podía lidiar con el estrés. Pero sé que están equivocados, las marcas de mordeduras que sufrí todavía cubren mi cuerpo. Pero, sobre todo, todavía puedo sentirla. Todavía ansío por ella, necesito encontrarla y ayudarla. Pienso en su cuerpo. Pienso en cuánto la amaba y en cuánto me ayudó y en el vacío en mi estómago. Sin embargo, ella no hizo lo suficiente. No satisfizo el anhelo primordial que siento. Mi estómago todavía duele, gruñendo por ser llenado. Rogando en lo más profundo de mi cuerpo. Sobreviví al laberinto de maíz más aterrador de Canadá. Cada camino me llevaba de vuelta al espantapájaros. Izquierda. Derecha. Derecho adelante. Otra izquierda. Otra derecha. No importaba. Cada maldito camino en este laberinto de maíz tan aburrido que casi impresionaba me llevaba de vuelta al estúpido y jodido espantapájaros. Y ni siquiera la palabra espantapájaros era una forma caritativa de describir a un hombre de palitos de 5 pies hecho de palos literales. Un palo de 5 pies para el cuerpo y 4 palos de 2 pies para las extremidades. Apenas mantenidos juntos con cordel rojo. Incluso le tiraron un sombrero de paja de la tienda de $1 encima por si acaso. Este maniquí de manualidades de jardín de infantes era la mascota adecuada para toda esta experiencia de laberinto de maíz. Un sustituto barato de clichés de Halloween exagerados todos juntos en el último segundo. De alguna manera, con reseñas brillantes en línea como "No pude dormir durante días después de este". Y malditamente alucinante y fácilmente el laberinto de maíz más aterrador de Alberta. Nunca confíes en las reseñas en línea. Lo único interesante de este laberinto de maíz eran las mismas plantas de maíz, alzándose más alto que una casa de 2 pisos a ambos lados. No sabía que podían crecer tan alto. Rose sostenía el mapa, mientras nos abríamos paso por los caminos serpenteantes. El maíz raspaba contra nuestros hombros a ambos lados. Siempre ajustado. Finalmente, llegamos a un claro circular dolorosamente familiar de 4 pies por 4 pies. 3 caminos. 3 opciones. Cada vez. Llevábamos 4 horas aquí afuera, y el sol se estaba deslizando hacia abajo. Ok, estoy como 97% segura de que es esto, dijo Rose, señalando a su izquierda, tal vez nos topemos con el hombre de palitos otra vez. Sacudí la cabeza, ¿quieres decir uno de una docena de hombres de palitos? Hey, que te jodan. Es el mismo espantapájaros exacto, dijo Rose, empujando hacia adelante. La percusión de los tallos de maíz que se movían zumbaba alrededor de mis oídos.
Como una plaga de langostas de Halloween aburridas. Hasta ahora, en mi opinión altamente objetiva, nada de este laberinto ni siquiera se acercaba a dar miedo. Tal vez un poco tenebroso, al principio seguro. Pero después del tercer encuentro con él, espantapájaros, las cosas se volvían aburridas bastante rápido. Aburridas y repetitivas. 20 minutos para que esto se ponga interesante, o lo llamo, dije, refiriéndome al número de teléfono de emergencia dado por el dueño del laberinto de maíz, si sienten que las cosas se ponen demasiado. Llevaba un parche en el ojo obviamente falso y hablaba con un acento sureño aún más falso, si las cosas se ponen demasiado. ¿Llaman a este número? ¿Oyeron? Enviaremos ayuda para ir a buscarlos, escupió secamente en el porche de la granja, todos los juegos y la diversión hasta que caiga la noche, sacudió la cabeza, no hay forma de controlar a esta gente del laberinto después del anochecer. Gente del laberinto. Me estremecí físicamente ante toda esta operación, todo se sentía demasiado forzado. Demasiado guionizado. Incluso nos hicieron firmar un estúpido consentimiento falso para que no pudiéramos demandar por trauma. Como conocedores de casas de diversión embrujadas, Rose y yo teníamos estándares bastante altos. Un hecho que solo hacía más frustrante el entusiasmo de Rose. Por lo general, ella veía a través de toda la mierda, pero esta vez estaba hipnotizada. Riendo con emoción cada vez que nos topábamos con ese estúpido hombre de palitos. Todo nuestro conflicto surgió de una simple discrepancia. Rose creía que era el mismo hombre de palitos cada vez, pero yo sabía que era uno de muchos. Probablemente configurados por trabajadores camuflados mientras explorábamos. Eso explicaría los ocasionalmente ruidos en los campos. Eso o la llamada gente del laberinto. Basado únicamente en matemáticas de escuela secundaria, hubiera sido literalmente imposible que fuera el mismo espantapájaros, a menos que un granjero de maíz descubriera la teleportación antes que la ciencia convencional. Por supuesto, Rose estaba en desacuerdo. Insistía en que había alguna trampa en juego, como un truco de magia inexplicable. Pero yo hice los cálculos, múltiples espantapájaros eran la única explicación posible. De todos modos, toda esta disputa se resolvería pronto. Rose ató una pulsera morada hecha de flores de plástico al último espantapájaros. Si aparecía en el siguiente espantapájaros, entonces... ¿No hiciste esa pulsera en la escuela primaria?, pregunté. Rose solo encogió los hombros, supongo que es hora de seguir adelante, dijo. Rose era un poco extraña a veces, pero eso era lo que me gustaba de ella. Katy. Rose se detuvo, allá adelante, susurró. Miré por encima de su hombro, por el estrecho camino, a unos 40 pies de distancia, otro espantapájaros de hombre de palitos. Pero esta vez, estaba de pie, girando perezosamente de un lado a otro. Hilo de pescar. Espeluznante, dije, mi voz goteando sarcasmo. Rose me ignoró y dio un paso adelante. La seguí. De repente, el espantapájaro se derrumbó. Maldición, Rose se hizo entre dientes, genuinamente sorprendida. Me reí. Avanzamos y llegamos al hombre de palitos caído. Rose se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. Respiró un suspiro de decepción, no había pulsera de flores moradas. Múltiples espantapájaros, dije, cierro mi caso. Rose se agachó y estudió el espantapájaros. Está bien, ganas, dijo, su voz llena de molestia. Ahora estaba oscureciendo. La luz del día disminuía mientras un sol rojo se ocultaba detrás de los tallos de maíz que se mecían suavemente. Deberíamos llamar, suspiré, no quiero estar aquí cuando aparezcan las gente del laberinto, dije burlonamente. Claro, dijo Rose, volviendo a levantarse. Sacó su teléfono, marcó el número y lo puso en altavoz. Un tono suave sonó 3 veces hasta que alguien respondió. Hey, dijo Rose, somos las chicas de antes, estamos atrapadas aquí afuera. Sin respuesta. Nos acercamos más. Ahora, el sonido de la respiración, susurrante y asustada, se reprodujo a través del altavoz del teléfono. Nos miramos el uno al otro. ¿Estás bien?, dijo Rose. Una voz al otro lado del teléfono susurró. Nos quedamos en silencio. Ahogándonos bajo el estático del altavoz, pasos tambaleantes golpeaban contra el suelo alfombrado. Se acercaban. Quien sostenía el teléfono de repente tomó una rápida bocanada de aire hacia adentro y el sonido de la respiración se detuvo. Estaba conteniendo la respiración.
Inconscientemente, también contuve la mía. Más silencio siguió. El ligero estático del tono de fondo de la habitación. Más pasos pesados. Una imagen cruzó mi mente. La imagen de una mujer escondida debajo de una cama, conteniendo la respiración mientras intrusos merodeaban por la casa. Lloriqueos apenas audibles. Al principio pensé que era la mujer, pero no lo era. La gente que deambulaba por su casa estaba llorando. Sollozos y lágrimas. Algunos de ellos ahora lloraban. Más pasos pesados, erráticos, como borrachos en un barco tormentoso. Cada paso más fuerte que el anterior. Acercándose, más cerca. Y justo al lado del teléfono. Más llanto, sollozos y lloriqueos, como dolientes exagerados en un cortejo fúnebre. Justo al lado del teléfono, un corto y entrecortado exhalar. Respiración. Quien estaba escondido ya no estaba conteniendo la respiración. Respiraciones rápidas y desesperadas hasta que la pantalla del teléfono se oscureció. La llamada quedó en silencio. Rose tocó la pantalla. Nada. Presionó el botón de encendido. Nada. La batería está muerta, dijo Rose. Nuestros ojos se encontraron. Eso es. Carraspeé, ¿crees que eso es parte de él? No lo sé. Volviendo al coche. Con urgencia recién descubierta, retrocedimos por el camino por el que vinimos. La noche casi nos alcanzaba. La lenta oscuridad se aproximaba mientras las sombras absorbían los últimos charcos de luz solar. Es solo parte del laberinto, me decía a mí misma. Realmente impresionada por el truco, haces que tus clientes crean que es solo otro aburrido laberinto de maíz de Halloween y luego, sorpresa con un elaborado cambio de trama. Pero la llamada telefónica sonaba real. Demasiado real. Más convincente que cualquier casa, embrujada, a la que hubiéramos ido, y habíamos ido a muchas. Doblamos otra esquina, y Rose se detuvo tan repentinamente que casi me caigo sobre ella. Katy, susurró. Miré por encima de su hombro. A unos 10 pies de distancia yacía el hombre de palitos, pero eso no me preocupaba. Lo que me preocupaba estaba a unos 10 pies más allá, un hombre, de más de 7 pies de altura, con la espalda hacia nosotros. Desnudo y manchado de tierra, con hilo rojo envuelto alrededor de su cuerpo. Hilo rojo que se clavaba en su piel con apretados patrones cruzados. Su cabeza estaba encerrada en una jaula esférica para pájaros. Una jaula para pájaros hecha de palitos doblados y hilo. Dentro de la jaula, más de una docena de gorriones negros revoloteaban alrededor de su cabeza, tratando desesperadamente de escapar. Algunos de ellos picoteando y arañando su cabeza manchada de sangre y excrementos. Si este tipo trabajaba para el laberinto de maíz, obtendría una AI por efectos visuales y antecedentes penales por abuso animal. Pero si este tipo no trabajaba para el laberinto de maíz. Está bien. Nos tienes, dijo Rose, tratando y fallando en sonar tranquila, estamos jodidamente aterradas. ¿Nos puedes mostrar la salida ahora? Sin respuesta. Solo el sonido de pájaros frenéticos. Rose retrocedió, chocando contra mí, lo siento, susurró. No respondí, estaba paralizada. Hipnotizada por la vista espantosa del hombre con una jaula esférica para pájaros envuelta alrededor de su cabeza, flanqueado por paredes de tallos de maíz. Irreal, casi como una pintura. De repente, uno de los gorriones estalló en llamas. Luego otro. Y otro más. El fuego se propagaba de pájaro a pájaro, pasando alrededor de la jaula como una rápida contagión. El hombre gimió de dolor, lentamente alcanzó hacia arriba y tiró de la jaula. Los gorriones ardientes circulaban alrededor de su cabeza como avispones asesinos todo el tiempo. Gritó de agonía, apenas sonando humano. Retorciéndose y retorciéndose mientras tiraba desesperadamente de la jaula. Finalmente, la jaula se abrió de golpe. Los gorriones salieron disparados como metralla y se estrellaron contra los tallos de maíz a ambos lados. Las llamas se elevaron por las paredes con una velocidad sorprendente. No recuerdo haberme dado la vuelta. Ni siquiera recuerdo los primeros 10 segundos de correr. Pero allí estaba, corriendo más rápido de lo que jamás había corrido antes, incluyendo atletismo en la escuela secundaria. Rose estaba justo detrás de mí. Desde atrás, una monstruosa pared de fuego nos perseguía, y los gritos torturados del hombre de la jaula de pájaros resonaban. El aliento abrasador de una muerte inminente y dolorosa jadeaba en nuestros talones.
Más adelante, un tenedor en el camino. Maldición. No lo pensé. Mis piernas aumentaron la velocidad y choqué de cabeza contra la pared de tallos de maíz, empujándome frenéticamente hacia adelante mientras los tallos secos golpeaban y arañaban mi rostro. Mi cabello, literalmente derritiéndose por las olas de calor inminente. Esto es todo. Voy a morir. Voy a quemarme vivo. El fuego se elevaba por encima de mí y las cenizas brillantes caían como lluvia apocalíptica. Estaba gritando y aterrorizada y caí hacia adelante, abriéndome paso hacia un campo abierto de aire fresco. Me puse de pie y corrí hacia adelante. Subí una pendiente cubierta de hierba y caí al suelo, tosiendo y jadeando mientras miraba el cielo estrellado. Rose. Me incorporé de golpe. No estaba allí. Me levanté, Rose. Movimiento. Abajo, en el borde del campo de maíz en llamas. Rose, cubierta de cenizas, se arrastraba lejos del fuego. Descendí la colina y corrí hacia ella. El calor era inimaginable, como meter la cara en un horno encendido. Rose estaba inconsciente cuando la alcancé. La agarré por el torso y la arrastré lejos. La arrastré hasta la cima y caí de lado. Exhausta, apenas respirando. Con la cabeza apoyada en mis brazos extendidos, mi visión se desvanecía. Campos de maíz en llamas abajo. Resplandor naranja sobre el cielo nocturno mientras las llamas danzantes se propagaban cada vez más lejos, más y más alto. La casa de la granja, situada en una pendiente al otro lado del campo de maíz, también estaba ardiendo. ¿Un incendio separado? Mis ojos se cerraron con pesadez, el mundo se oscureció y todo se volvió negro. Me desperté en una habitación de hospital verde blanca. Una máscara de oxígeno se aferraba a mi rostro, tubos aleatorios pegados en mis brazos. Rose, susurré, aún apenas despierta. Tu amiga va a estar bien, respondió una voz tranquilizadora, y volví a desmayarme. Cuando volví en mí, Rose estaba sentada a mi lado. ¿Cómo es que ya estás fuera de la cama?, dije, un poco molesta. Rose sonrió y encogió los hombros, suerte irlandesa. Rodando los ojos, tosí un poco. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? 2 días. Vaya. Moví mi peso ligeramente y un dolor punzante me recorrió el costado. Oh, ten cuidado, dijo Rose, tienes algunas quemaduras feas en la espalda. Bueno, mierda, dije, volviendo a acostarme. El médico quiere que te quedes aquí un rato. No te preocupes, nada demasiado grave. Gracias a Dios, dije, empezaba a arrepentirme de haber vuelto por ti. Rose rió. Siempre compartíamos el mismo sentido del humor mórbido. De repente, los recuerdos del laberinto de maíz inundaron mi mente. ¿Qué dijeron los policías sobre el laberinto de maíz? La miré, ¿qué más podría ser? Ella bajó la mirada al suelo, no se lo creen. El departamento de bomberos aún está llevando a cabo una investigación completa, pero, por ahora, no parecen demasiado preocupados. ¿En serio? Sí, dijo Rose, creo que los perdí en gorriones que se incendian espontáneamente. Casi me reí. ¿Y la casa?, pregunté, la señora del parche en el ojo. No encontraron ningún cuerpo. ¿Qué demonios? Eso resume todo, dijo, cruzando los brazos y recostándose en su silla, pero hay una cosa buena, se volvió hacia mí, diría que obtuvimos lo que pagamos. Me reí, y más dolor me recorrió el costado. Vete al diablo, no me hagas reír. Mi culpa, dijo Rose, poniéndose roja y mirando hacia abajo al suelo. El silencio se prolongó, pero no fue incómodo. Habíamos sido amigas desde la escuela primaria, estábamos cómodas con el silencio. Katy, dijo Rose, mirando hacia arriba y tomando suavemente mi mano, no quiero ser una sentimental, pero, gracias por volver. Asentí en silencio, aún encontrando doloroso hablar, pero vi la profunda gratitud en sus ojos, y eso fue suficiente. Sabía que ella habría hecho lo mismo por mí. Ella sonrió de nuevo, y luego, miró hacia abajo su brazo, parpadeó confundida, luego me miró de nuevo. Mis ojos se desviaron hacia abajo, y vi algo que me llenó de un miedo incomprensible. En la muñeca de Rose, la pulsera morada hecha de flores de plástico. Trabajaba como guardabosques. Algo me está siguiendo ahora.
Siempre me ha gustado la tranquilidad de la naturaleza, la paz que viene al caminar entre los árboles y adentrarse en el bosque. Además, ver el cielo nocturno despejado es algo muy agradable de hacer cuando estás en el bosque. Ver tantas estrellas solo me recuerda lo pequeños que somos realmente. Lo insignificante que es nuestra existencia, podríamos desaparecer en un instante y ni siquiera el universo lo notaría. Mi hermano siempre me llevaba con él cuando iba de camping, y fue entonces cuando descubrí mi pasión por la naturaleza. Ahora, solo me gusta ir de excursión o acampar con mis amigos, ya que mi hermano se ha mudado fuera del país. Espero verlo pronto, realmente extraño pasar tiempo con él. Me preocupa que no tenga el privilegio de hacerlo, dada la situación en la que me encuentro ahora. Pero la esperanza es todo lo que tengo. Si estás leyendo esto, por favor, reza por mí. Necesito eso. No daré detalles específicos sobre mí, ya que no los considero importantes. Soy un hombre de 26 años, eso es lo más que diré. Te contaré cómo llegué a esta situación. Recientemente comencé a trabajar como guardabosques. Todo parecía estar bien al principio, pero el hecho de que simplemente me aceptaran sin ninguna entrevista debería haberme hecho sonar algunas alarmas. Estaba desesperado por un trabajo ya que tengo muy poco dinero, así que nunca lo pensé. El día que llegué a la cabaña era hermoso. El sol se estaba poniendo, dejando una luz naranja tenue que se filtraba entre los árboles. El clima era agradable, ya sabes, tu típico clima claro de verano. Todo era perfecto. La cabaña está casi completamente hecha de madera. Clásico, pensé. Es lo suficientemente grande para una o dos personas y se ve muy acogedora por dentro. Entré por la puerta y puse mi mochila debajo de la cama. Abrí el armario y me puse mi ropa de dormir. Mientras me acomodaba, noté que había un trozo de papel en la mesa, junto con una guía de supervivencia y un crucifijo de metal. Algo estaba mal. Agarré la nota y algo se sintió muy extraño al respecto. Pude sentir la sangre correr fría por mis venas mientras comenzaba a leerla. Hola, mi nombre es Kellyan Sutter y soy el ex guardabosques que trabajó aquí. No quiero asustarte, pero este trabajo no es como esperarías. Verás, cosas extrañas suceden aquí, y pueden resultar mortales si no sigues cuidadosamente lo que te digo. Para poder sobrevivir, esta nota será tu Biblia. Las reglas que he escrito para ti son cosas que descubrí por mi cuenta mientras trabajaba aquí. No sé si esto es todo, pero es principalmente lo que suele suceder aquí. 1. Si la bombilla de tu cabaña comienza a parpadear repentinamente, cierra la puerta inmediatamente, cierra las cortinas y apaga las luces. La cosa se acercará a tu cabaña e intentará entrar. No entres en pánico, ya que se irá si no encuentra una forma de entrar. 2. Siempre cierra la puerta detrás de ti cuando salgas afuera. No hacerlo resultará en que la cosa te espere en la cabaña, oculta en algún lugar. 3. Si escuchas rasguños provenientes del exterior de la cabaña, no te dejes engañar por tus oídos. No vienen de afuera, sino de adentro. Quédate quieto y contén la respiración. La cosa es ciega y no sabrá que estás allí si haces eso. Debería irse en el tiempo que puedas contar hasta 10, corriendo por la puerta. 4. Mientras estés afuera, sé lo más silencioso posible o te escuchará. Si lo hace, vuelve corriendo a la cabaña y barricádate allí dentro. 5. Si en algún momento te lesionas, limpia la herida rápidamente y vendarla para que no se vea sangre. La cosa puede oler la sangre desde lejos y la hace entrar en un frenesí salvaje. También, cambia el vendaje a menudo. Cuando lo hagas, tira el vendaje viejo al fuego. 6. Nunca salgas de tu cabaña después del atardecer y antes del amanecer, sin importar qué. La cosa es mucho más agresiva cuando está oscuro afuera. 7. Antes de dormir, coloca el crucifijo de metal que te dejé mirando hacia la entrada de la cabaña. 8. Pon la alarma a las 3 de la mañana y despierta para verificar el crucifijo. Si tienes sangre, ignora la regla número 6 y sal de la cabaña lo más rápido posible y corre al refugio contra tormentas. Te lo he marcado en el mapa de la guía de supervivencia. 9. No intentes escapar del bosque hasta que tu contrato expire, o la cosa te seguirá a donde sea que vayas. Has sido advertido. Algunas situaciones requerirán que combines las reglas, así que asegúrate de recordarlas todas. Buena suerte. Y mantente a salvo. Maldita sea. ¿En qué me he metido?
Los pensamientos se agolparon agresivamente en mi mente, estaba tanto enojado como confundido al mismo tiempo. No sabía si la nota era una broma o si era real. Quizás este tipo, Killian, solo quería asustarme. Pero prefería no correr riesgos y seguir lo que estaba escrito en ese trozo de papel. Al menos hasta darme cuenta de si era falso o no. Cuando me contrataron, nadie me dijo que alguien se había ido antes de que yo entrara en esto. Tal vez sabían que no aceptaría si me lo decían. Pronto oscureció afuera. Estaba cansado y casi olvido poner el crucifijo mirando hacia la puerta. Luego, me fui a dormir. Al día siguiente, me desperté y noté un gran arañazo en mi brazo derecho, estaba sangrando. Rápidamente limpié la herida y le apliqué un vendaje. También tiré mi camisa y las sábanas manchadas al fuego, porque tenían mi sangre. Me congelé entonces. ¿Cómo pudo pasar esto? Entonces recordé la regla. Pon la alarma a las 3 de la mañana y despierta para verificar el crucifijo. Si tienes sangre, ignora la regla número 6 y sal de la cabaña lo más rápido posible y corre al refugio contra tormentas. No revisé el crucifijo. Tengo que admitirlo, estaba asustado. La lista de reglas no era una broma. Killian sabía algo que yo no sabía y quería advertirme sobre eso. No he visto esa cosa de la que hablaba la nota hasta ahora, pero estoy seguro de que no quiero verla. No después de lo que pasó hoy. Miré para ver si el crucifijo tenía sangre. Sí, lo sé, debería haberlo hecho horas antes. Parecía estar bien. Entonces, ¿por qué me desperté con un gran arañazo en el brazo? ¿Qué diablos está pasando? Pasé el resto del día en mi cama, con miedo de salir de la cabaña para revisar el bosque. Esta noche seguí las reglas exactamente como debería haberlo hecho la noche anterior. Puse el crucifijo mirando hacia la puerta y me desperté a las 3 de la mañana para verificarlo. Estaba bien. Los siguientes 5 días fueron tranquilos y finalmente reuní el valor para hacer mi trabajo real y revisar el bosque. Estaba tranquilo y no atraje ninguna atención no deseada. Esos fueron los mejores días. Realmente pude disfrutar de estar en la naturaleza y relajarme por un tiempo. Me sentí tan desconectado de los problemas de mi vida, sentí una sensación de paz. Era casi como si las reglas nunca hubieran existido, aparte de las nocturnas y la de cerrar la puerta. Estaba allí disfrutando. No extrañaba mis días normales antes de conseguir el trabajo. Disfruté cada último momento de esos días tranquilos, y me alegro de haberlo hecho porque las cosas comenzaron a ponerse mal. El 8º día estaba dentro de la cabaña, leyendo un libro mientras estaba en la cama. Y luego, lo escuché. Los sonidos de arañazos parecían venir desde afuera. Recordé la regla. Si escuchas rasguños provenientes del exterior de la cabaña, no te dejes engañar por tus oídos. No vienen de afuera, sino de adentro. Quédate quieto y contén la respiración, debería irse en el tiempo que puedas contar hasta 10. Cerré rápidamente los ojos y me quedé congelado en la cama, conteniendo la respiración. Podía sentir la respiración de la cosa mientras me olfateaba. Creo que detectó el olor de la carne fresca. Una comida rápida. Comencé a contar. Estaba a punto de llegar a 10 cuando escuché un ruido fuerte. La cosa salió corriendo de la cabaña por la puerta. Corrí y la cerré, con llave en el proceso. Entonces, me desmayé en el suelo. Cuando me desperté, casi era medianoche. ¡Oh, Dios mío! El crucifijo. Me apresuré rápidamente a ponerlo en posición para que mirara hacia la puerta. ¿Había fallado esta regla? ¿Voy a morir? Estos pensamientos me atormentaron hasta las 3 de la mañana, cuando lo revisé. Mi corazón comenzó a latir rápido, tan rápido que podría desgarrar mi pecho. El crucifijo tenía sangre. En pánico, agarré la guía de supervivencia y una linterna y me dirigí al refugio contra tormentas. Podía sentir que la cosa me seguía, acercándose cada momento. Después de 15 minutos corriendo, llegué al refugio contra tormentas. Entré apresuradamente por la puerta y la cerré con llave detrás de mí. Entonces, caí al suelo por el dolor que sentía en mi pierna izquierda. Creo que me torcí el tobillo tratando de huir de la bestia que estaba afuera. Me arrastré a un rincón y me quedé dormido, despertándome antes del amanecer por el dolor punzante en mi tobillo izquierdo. Luego, volví a quedarme dormido. Al despertar, me pregunté cómo iba a volver a la cabaña con un tobillo torcido.
Improvisé un bastón de madera en el refugio contra tormentas y empecé a caminar de vuelta a la cabaña. Necesitaba conseguir ayuda. No hay servicio móvil en el bosque y no tengo línea fija en la cabaña. Además, no soy médico y no puedo hacer nada por mi tobillo. Mientras caminaba por el bosque, podía sentir que la cosa de antes me estaba observando, sonriéndome. Era una presa fácil. Ya no podía escapar de ella. Mis pesados pasos dejaban huellas profundas en el suelo, mientras me sentía cada vez más cansado. Finalmente, llegué a la cabaña. Comí algo, luego pensé en algo arriesgado. Planeé salir del bosque mañana. Sabía que era estúpido, y también sabía lo que pasaría si lo hacía. Está escrito en las reglas. Perdí la noción del tiempo mientras reflexionaba sobre mi decisión, y pronto, volvió a oscurecer afuera. Encendí la luz y pronto comenzó a parpadear. No ahora, pensé para mí mismo. Comprobé si la puerta estaba cerrada con llave y efectivamente lo estaba. Cerré las cortinas y apagué la luz, como se me indicó. Poco después, pude escucharlo. La cosa estaba afuera de la cabaña, tratando de encontrar una manera de entrar. Empezó a arañar las paredes y golpear su cuerpo contra la puerta. Por accidente, alcancé a vislumbrar cómo era la cosa a través de una pequeña parte de una ventana. Era alto, y tenía la piel pálida, como si estuviera hecha de nieve. Se podían ver las venas en su piel, así de pálido era. Tenía extremidades largas y garras grandes y afiladas como navajas. Pero lo más aterrador era su cabeza. Era humana, pero le faltaban los ojos. Tenía cuencas oculares grandes, oscuras y vacías, tan oscuras que podías mirarlas y sentir la sensación de caer en el abismo. Podía sentir el terrible hambre de carne humana que tenía esa criatura, y tenía miedo. Quería desgarrarme, arrancarme la carne y devorarla. Solo sería cuestión de tiempo hasta que me atrapara. Después de un rato, se fue y fui a poner el crucifijo mirando hacia la puerta. También me desperté a las 3 de la mañana para verificarlo, y estaba limpio. Mi noche de suerte. Tenía que descansar para mañana. Al día siguiente, me desperté y me preparé para salir del bosque de una vez por todas. Salí de la cabaña y empecé a caminar hacia el borde del bosque. Era lento, ya que tenía que usar el bastón improvisado de antes. Como no había comido durante mucho tiempo, estaba dominado por un hambre agonizante. Tropecé y caí al suelo. El ruido fue fuerte, lo suficientemente fuerte como para atraer a esa cosa hacia mí. La vi acercarse, sonriendo con los dientes en anticipación. Estaba acabado. Entonces, escuché algo en el bosque. Un gruñido muy fuerte resonaba entre los árboles y parecía asustar a la criatura de antes. Entonces, vino una bestia similar a esa, corriendo en 4 patas, y las dos chocaron en una pelea. No podía creer lo que veía. La bestia que llegó recientemente asustó a la otra, que corría como un animal herido de vuelta hacia el denso follaje. Pude ver que la bestia llevaba un uniforme de guardabosques rasgado. O lo que quedaba de él. En el distintivo, pude leer el nombre del portador. Estaba escrito claro y grande, Killian Sutter. La cosa corrió de vuelta al bosque, persiguiendo a la otra bestia. ¿Qué acaba de pasar? Estaba muy confundido, hasta que recordé que Killian Sutter también era el nombre del último guardabosques que trabajó en este bosque. ¿Por qué era una bestia? ¿Y por qué atacó a la otra? Estoy agradecido de estar vivo. Me levanté y continué caminando para salir del bosque. Llegué a la carretera y subí a mi coche. Llamé al 911, ya que estaba herido, frío y asustado. Me desmayé después. Me desperté en la cama de un hospital. Algo está arañando la puerta, y sé lo que pasó. Rompí la última regla. No intentes escapar del bosque hasta que tu contrato expire, o la cosa te seguirá a donde sea que vayas. Ahora solo estoy sentado en la cama del hospital, con miedo de lo que salió de ese bosque y ahora me está siguiendo. Puedo sentir su hambre. Quiere mi carne. Y sé que una puerta no es suficiente para detenerlo. A medida que la bisagra se aflojaba más y más, me estaba preparando para el inminente destino que se avecinaba. Acepté el hecho de que iba a morir. Pero tuve suerte de nuevo, ya que se fue antes de que la puerta se rompiera. Siento que está jugando conmigo, acechando mi miedo. Y sabe que no puedo hacer mucho al respecto. Mientras escribo esto, me dieron de alta del hospital y estoy sentado en mi cama, en casa.
Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que vea a esa criatura. Pero esta vez, no correré. Voy a enfrentarme a lo que sea que demonios sea eso. Durante muchos años, yo, Matt, disfruté del silencio de este bosque. A lo largo de mi vida, me había acostumbrado a sus susurros, conociendo cada árbol, cada sendero, así como mis propios dedos. Yo era el guardián del bosque, una persona que se conectaba con la naturaleza en un nivel que otros solo podían soñar. Mi rutina matutina comenzaba con despertar con la melodía de los cantos de los pájaros. Me encantaba ese sonido, me recordaba que cada nuevo día me daba la bienvenida al abrazo de este reino verde. Después de vestirme, al salir de mi modesta cabaña, era recibido por el fresco aire matutino saturado con el aroma de la frescura. Mi trabajo era parte de mí y yo era parte de él. Monitoreaba la condición del bosque, verificaba la salud de los árboles y cuidaba la biodiversidad. Ser un guardabosques no era solo un trabajo para mí, era un llamado. Mi comunicación con estos sabios árboles, hojas verdes y arroyos vivos me hacía feliz. La gente podría haber pensado que una vida así era monótona, pero para mí tenía su propio ritmo, su propia armonía. Este bosque se convirtió en mi hogar y yo era su guardián. Mis días pasaban en tranquilidad y parecía que nada podía perturbar esta existencia idílica. Sin embargo, el destino tenía algo guardado para mí que cambiaría todos mis fundamentos. Y así comenzó. Al principio, no presté mucha atención a estas extrañas huellas, esperando que fueran simplemente el resultado de algún animal salvaje que pasara al azar. Sin embargo, cuanto más las observaba, más se convertían en un rompecabezas que no podía ignorar. Estas huellas eran diferentes a todo lo que había visto antes. Eran demasiado grandes para zorros o mapaches y demasiado inusuales para pertenecer a un oso. Ninguno de los animales conocidos por mí en este bosque podía dejar tales impresiones. Mi conocimiento de la fauna local era impecable, pero estas huellas desafiaban el orden habitual. Empecé a despertarme por la noche, pensando en estas huellas. Me perseguían en mis sueños, dejando un extraño residuo de inquietud. Atravesaba el bosque de un lado a otro, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero simplemente no encajaban en el cuadro de este mundo. Quizás era alguna especie nueva con la que no estaba familiarizado. Me sumergí en mis libros, hojeando páginas, pero no encontré nada similar. Mis ansiedades se intensificaron con cada día que pasaba. Sentía como si algo insondable hubiera penetrado en este bosque, arrojando una sombra de lo desconocido sobre él. Cuanto más buscaba lógica en estas extrañas huellas, más se volvían místicas. Parecían perseguirme, acercándose a mi cabaña. Por las tardes, cuando el bosque se quedaba en silencio, escuchaba el crujir de los arbustos y algo pesado se movía alrededor, dejando atrás estas enigmáticas huellas. Una presencia desconocida flotaba en el aire, como un fantasma que no puedes ver pero sientes que está ahí. Sentía como si me estuvieran observando, y ese pensamiento me perseguía. Por la noche, escuchaba pasos alrededor de la cabaña, pero al salir, no encontraba a nadie. Mis nervios estaban al límite. Durante el día, intentaba concentrarme en mi trabajo, cuidando del bosque, pero cuando caía la noche, extraños sonidos y huellas regresaban como fantasmas del pasado. Empecé a perder el sueño, y cada crujido me ponía nervioso. El miedo me invadió, y me di cuenta de que esto era algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Algo que desafiaba la explicación en términos científicos. Sabía que no podía permanecer en este estado de ansiedad. Las respuestas debían encontrarse antes de que la sombra de este desconocido me consumiera por completo. La noche se volvió aún más ominosa mientras extraños sonidos resonaban alrededor de la cabaña. Susurros no identificados y crujidos penetraban la oscuridad del bosque, como si la misma naturaleza estuviera murmurando secretos incomprensibles para mí. Estos sonidos avivaban la ansiedad y mi capacidad para discernir su naturaleza solo aumentaba mi malestar. Una mañana, al despertar, noté que la línea telefónica que me conectaba con el mundo exterior había sido cortada. Mi mirada se fijó en los cables cortados que conducían a mi cabaña. Esto era más que simples ruidos extraños en la noche. Alguien o algo parecía haber cortado deliberadamente mi último lazo con la realidad. A través del denso follaje del bosque, miré fijamente, tratando de discernir cualquier señal de quién o qué podría haber cometido semejante acto. Mi rifle se convirtió en mi único aliado en esta lucha contra lo desconocido.
Lo cargué, sintiendo que pronto esta arma podría convertirse en la última línea de defensa en esta extraña danza con lo desconocido. Sin embargo, incluso armado hasta los dientes, me di cuenta de que no sabía realmente contra qué estaba luchando y que mi cabaña, una vez considerada un refugio, se estaba convirtiendo en una trampa en algo más allá de mi comprensión. El gris resplandor del atardecer penetraba lentamente entre los troncos de los árboles mientras me aventuraba una vez más en el bosque, armado con mi rifle y un sentido aumentado de peligro invisible. Los sonidos nocturnos, las huellas y la línea cortada continuaban perturbando mi paz, y mi trabajo se volvía cada vez más tenso. Avanzaba resueltamente solo cuando el sol ascendía a los cielos. Un día, abriéndome paso entre el denso follaje, sentí ojos sobre mí. Algo invisible acechaba en el bosque, tejiéndose entre los árboles como niebla. Sin embargo, no pude discernir sus contornos distintos. Mi corazón redujo su ritmo y escruté la oscuridad circundante, tratando de ver la sombra que se encontraba en la sombra. Continué trabajando, pero solo de día. Cada sonido, cada movimiento de los árboles podía ser señal de un desconocido que se acercaba. El rato se convirtió en mi guía y apoyo. Sin embargo, incluso con las manos armadas, me sentía vulnerable ante esta misteriosa entidad que parecía observar cada paso que daba. Un día, mirando hacia la parte impenetrable del bosque, lo noté. Algo cubierto de gruesa piel negra, que se alzaba sobre 2,5 metros, con rasgos humanoides. La mirada de la entidad y la mía se cruzaron por un momento, congelando la sangre en mis venas. Corrí hacia mi cabaña, sin atreverme a mirar atrás, y pasé toda la noche dentro, esperando el próximo día, confiando únicamente en la luz del sol, el único aliado en esta lucha contra algo que acechaba en las sombras. Con el amanecer, cuando los primeros rayos del sol atravesaron las ramas, decidí con determinación descubrir lo que acechaba en las profundidades de este bosque. Mi experiencia como guardabosques y manos armadas con un rifle me daban confianza, pero incluso los más valientes confrontan lo desconocido. Las huellas me llevaron más adentro del bosque, donde incluso el cazador más experimentado rara vez se aventuraba. Y allí, entre el denso matorral, lo vi. Era algo que desafiaba la descripción, una criatura de las pesadillas. El rostro, aplanado y cubierto de pelo, se asemejaba a un híbrido espantoso entre un oso y un humano. Su anatomía parecía grotesca y alienígena, una boca ancha con dientes afilados añadía horror a este extraño ser. La criatura permaneció ajena a mi presencia y continuó moviéndose más profundamente en el bosque. Mis piernas palpitaban con determinación y decidí seguirlo. En algún momento, asusté a una bandada de pájaros cercanos, y la criatura me notó. Resultó ser aún más intimidante y masiva de lo que había pensado. Ahora, parado frente a ella, me di cuenta de su anormalidad y entendí que estaba enfrentando algo más allá del alcance de mi experiencia. Gigantescos ojos anaranjados y vívidos me miraron intensamente y sentí una mirada escalofriante perforando mi alma. La criatura era como una pesadilla viviente, una creación que parecía fuera de lugar en este mundo. Mi determinación vaciló y el terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que mi rifle, una vez capaz de manejar osos, ahora parecía impotente contra esta entidad. Un disparo rompió el silencio del bosque y en ese momento sentí que el destino de esta extraña criatura se entrelazaba inextricablemente con el mío. Su grito perforó el aire, llenándolo con un eco ominoso. Sin embargo, a pesar de los signos visibles de dolor, no cayó de inmediato. En cambio, la criatura se lanzó hacia el bosque, su sombra desapareciendo entre los árboles. Una mezcla de adrenalina y miedo me impulsó a correr de regreso a la cabaña. Los sonidos resonaron detrás de mí, intensificándose con cada paso que daba. De repente, me di cuenta de que la criatura a la que había disparado había decidido buscar venganza. Sus rápidos pasos se acercaban, y podía sentir mi cuerpo empapado en sudor frío. Durante largos minutos, corrí a través de los matorrales, mi corazón latía furiosamente y mis pulmones ardían. Los sonidos de la persecución se volvieron más persistentes, como si la criatura se hubiera transformado en una fuerza invisible lista para engullirme. Al acercarme a la cabaña, sentí que la fuerza abandonaba mis piernas. Mi mirada escudriñaba ansiosamente los alrededores, tratando de captar cualquier señal de que estaba siendo perseguido sin lugar a dudas. La criatura estaba decidida a no dejarme ir, y sabía que mi vida una vez más dependía de la única decisión que podía tomar en ese momento. Mis piernas, tan pesadas como piedras, finalmente llegaron a la cabaña. Con las últimas reservas de adrenalina, cerré la puerta con fuerza,
creando una barrera confiable entre yo y el monstruo que me perseguía. Sin embargo, incluso a través de la gruesa puerta de madera, los sonidos de su rugido ominoso penetraron. El silencio en el bosque fue destrozado por este aullido que emanaba desde lo más profundo del bosque, llenando el aire de miedo y aprensión. Tuve que tomar una decisión difícil, quedarme en la cabaña y enfrentar algo que ni siquiera podía ver o reunir mis últimas fuerzas y escapar. Al escuchar a la criatura comenzar a derribar la puerta, me di cuenta de que no tenía elección. Disparé todos los cartuchos del cargador hacia las puertas y las balas perforaron la madera con un crujido sordo e inquietante. La criatura gritó de dolor y escuché sus pasos alejándose. Fue solo un respiro temporal y entendí que el monstruo regresaría, listo para una cruel venganza. Privado de opciones, recargué el rifle y corrí en la dirección opuesta hacia el bosque, buscando salvación. A 15 kilómetros de mi cabaña se encontraba un pueblo, mi única oportunidad de rescate. El miedo me consumía y corrí entre densos matorrales, sintiendo que mi vida pendía de un hilo. Mis piernas, casi renuentes a obedecer, me llevaron a través de la oscuridad del bosque. Los sonidos de los gritos enfurecidos de la criatura detrás de mí enfatizaban que no tenía la intención de retirarse. Con cada paso, la oscuridad se espesaba y podía escuchar el coro nocturno de la naturaleza siendo reemplazado por el aullido ominoso de mi perseguidor. Agotado y asustado, llegué al pueblo, donde los sorprendidos y temerosos residentes me dejaron entrar en una de las casas. Allí, mientras recuperaba el aliento, escuché a una anciana del pueblo comenzar a revelar antiguas leyendas sobre el maestro del bosque, un ser capaz de regeneración e impervio a las armas mortales. Ella relató cómo muchos cazadores habían desaparecido en este bosque, intentando cazar al maestro. Sin embargo, habiendo aventurado en estas tierras oscuras, lo había encontrado cara a cara y había logrado sobrevivir. Fue asombroso para mí descubrir que la criatura era realmente el maestro del bosque y no me dejaría ir tan fácilmente. Esa noche, me di cuenta de que había presenciado algo más allá de los límites de la realidad y había logrado escapar de una muerte segura. Sin embargo, esta historia permanecía en las profundidades del bosque, en ese oscuro reino donde resuenan los ecos de los aullidos de la antigua criatura, sus secretos envueltos en misterio como la oscuridad de este rincón enigmático del mundo. Fui guardabosques en el campo / reserva natural hasta que ya no pude soportarlo. Aquí está el porqué. ¿Alguna vez has oído hablar del Parque Nacional Yosemite? Sí, seguramente sí. ¿Has escuchado sobre cómo es uno de los lugares más hermosos del mundo? ¿Has escuchado historias de increíbles hazañas de fuerza humana realizadas en paredes de granito que se elevan miles de pies sobre hermosos prados? ¿Has oído hablar de John Muir y sus innumerables aventuras por la zona? ¿Has escuchado sobre vistas hermosas, majestuosas y humildes que probablemente cambiarían tu vida? Si no lo has hecho, bueno, ahora lo sabes. Pero te garantizo que mucho de lo que sucede en el parque pasa desapercibido para todos ustedes. Cuando conseguí mi trabajo como guardabosques, estaba extasiado. No podía creer que mis sueños se estuvieran haciendo realidad. Me iban a pagar por ir y hacer lo que habría hecho de todas formas, y no podría haber sido más feliz. Creo que es hora de que reescriban la descripción del trabajo. Quizás si lo hubieran hecho, no estaría en camino a un hospital psiquiátrico. Quizás si lo hubieran hecho, no tendría terrores nocturnos tan graves que mis padres ya no me dejan dormir en su casa. Tal vez, solo tal vez, podría haber vivido realmente, no trabajado durante 1 año y medio solo para ser arrojado a un hospital psiquiátrico. Sí, creo que necesitan reescribir la descripción del trabajo. Voy a empezar esto lentamente. Voy a contar mis primeras experiencias como guardabosques y luego, si la gente está interesada, iré más y más en detalle sobre lo que me llevó a este punto. Comencé en mi puesto emocionado más allá de la creencia. No podía esperar mi primer día. Y durante los primeros días, no había nada que quisiera hacer más. En mi primera excursión al campo, salí con un guardabosques veterano y caminé a lo largo de la cresta en el lado este de Lyell Canyon hasta Donahue Pass, luego a Vogelsang, y bajé pasando Half Dome, Bernal y Nevada Falls y hacia el valle. Desde allí se suponía que debíamos caminar desde Happy House de regreso a nuestra estación en Tuolumne Meadows. Todo en el viaje iba bien. Ni siquiera nos encontramos con nadie que estuviera de excursión sin un permiso de wilderness. Sin osos, sin mal tiempo. Fue absolutamente fantástico. Hasta que comenzamos a subir esa pendiente de regreso a Tuolumne.
Todo iba genial. Salimos tarde después de conseguir algo de comida en Curry Village y decidimos acampar en el medio del sendero que conecta el valle con la sección de Tuolumne del país alto de Yosemite. Nos alejamos del sendero unas pocas millas hasta un pequeño lago y montamos campamento. Fue una noche hermosa. Era principios de junio, los arroyos estaban llenos y gorgoteaban felizmente y apenas había mosquitos para alimentarse de nosotros. Estábamos preparando nuestra cena cuando me alejé entre los árboles para hacer mis necesidades. No conocía demasiado bien a mi compañero y honestamente no quería que me encontrara ocupándome de los asuntos, así que me aseguré de elegir un lugar lejos de nuestro campamento base. Encontré un buen tocón en el que pude abrir mi bolsa para desechos, un kit para excrementos Leave No Trace y me puse a trabajar. Mientras empezaba a limpiarme, un ciervo pasó justo delante de mí. Dejé escapar un pequeño grito de sorpresa, sorprendido mientras hacía mi deber. Cuando giró la cabeza hacia mí, solté otro chillido, esta vez mucho más asustado. Lo que creí que era un ciervo resultó ser un cadáver ambulante. Su rostro estaba completamente podrido. Ambos ojos habían sido obviamente arrancados y la carne colgaba de su cráneo, abierto, expuesto y cubierto de larvas de gusano. Se dio la vuelta y se fue tan rápido como había venido, dejándome angustiado. Estaba tan afectado por el ciervo que ni siquiera me limpié. Me subí los pantalones y corrí de vuelta al campamento. Bueno, corrí de vuelta a donde debería haber estado el campamento. No había nada allí. Ni tienda de campaña, ni saco de dormir, ni mochila. Todo mi equipo había desaparecido. Ni siquiera había rastro de actividad humana en la zona, y solo pude darme cuenta de que estaba en el lugar correcto porque el lago era literalmente el único lago en las cercanías. El guardabosques veterano y todo su equipo también había desaparecido. Era como si todo hubiera simplemente desaparecido. Empecé a entrar en pánico. Alcancé la radio que debería haber estado en mi cintura, solo para descubrir que también había desaparecido. Intenté calmarme y traté de no entrar en pánico. Todavía tenía una pequeña mochila de día en la que había metido algunos suministros, el kit para hacer caca, una caña de pescar con mosca plegable, una chaqueta y unos binoculares. Se preveía una noche fría, así que empecé a trabajar en hacer fuego, tratando de mantener la calma y mantener la compostura. Un pájaro azul voló cerca y aterrizó cerca, y cuando se giró para mirarme casi me desmayo. Su cabeza estaba completamente desnuda, solo quedaba un cráneo y algunos tejidos musculares obviamente en descomposición. Le lancé una roca rápidamente, queriendo que se alejara de mí. Sacrifiqué mis binoculares y utilicé la luz moribunda del sol para encender un fuego cerca del agua. Luego decidí intentar pescar algo para cenar, ya que no había comido desde nuestra comida en Curry Village y toda mi comida había desaparecido. Acomodé mi equipo y lancé una mosca cádiz de pelo de alce. Casi al instante, me mordieron y saqué un esqueleto que se retorcía de una trucha. Un esqueleto sin ningún tejido. Me di la vuelta y corrí. Había corrido cross country universitario y había estado entrenando para un ultramaratón, así que estaba en buena forma. Corrí de vuelta al sendero y no paré hasta llegar a las 10 millas de regreso al valle. Corrí cuesta abajo en lugar de cuesta arriba. Al día siguiente, tomé un autobús Yards hasta Tuolumne Meadows. Entré corriendo en la oficina de mi jefe, exigiendo saber qué demonios estaba pasando, y entra el guardabosques veterano que había desaparecido la noche anterior. Ni siquiera me dejan hablar y me dicen que estoy asignado a otro viaje que sale en la próxima media hora. Mi jefe me entrega mi mochila, sacándola del armario detrás de su escritorio. Lo siento. De verdad que sí, repiten. Solo necesitábamos saber si podías manejarte sin ningún equipo. Les conté sobre los animales podridos que había visto. Asintieron, diciendo que si eso me había asustado, no duraría mucho en el puesto, riéndose todo el tiempo. Supuse que pensaban que estaba bromeando, y supuse que también estaban bromeando. No lo estaban. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Perdido en una tormenta de nieve, me tropecé con una escuela abandonada en Alaska. Y ahora, no creo que sea seguro salir de aquí. Entrecierro los ojos a través de la tormenta de nieve y miro mi reloj, acercándolo un poco más a mi cara para ver mejor, pero no sé por qué lo hago. Supongo que es simplemente por costumbre. El reloj está roto. Siempre está roto. Debería reemplazarlo, en realidad, después de todo, ¿quién usa un reloj roto?
Simplemente no puedo decidirme a hacerlo. Me lo heredó mi abuelo y luego pasó a mi hermano. 3 sitios diferentes de reparación me han rechazado y han dicho que era imposible arreglarlo. Demasiado antiguo, dicen. Para mí, suena a tonterías, pero, ¿qué sé yo? Tiembla y mi mirada vuelve a mi entorno, aprieto un poco más mi abrigo alrededor de mi cuerpo. La tormenta arrecia. Todo a mi alrededor es nieve y un mundo interminable de blanco, iluminado en la oscuridad por el anaranjado borroso de los infinitos y fieles faroles de la calle. Sigo avanzando por mi camino. Al principio de la noche, justo después de que el autobús me dejara, consideré esperar en el lugar donde me dejaron, esperando a que el conductor se diera cuenta de su error y regresara por mí, pero hacía demasiado frío para quedarme parado, así que comencé a caminar por la carretera, siguiendo la dirección en la que iba el autobús. Han pasado unas horas y el autobús nunca regresó. Así que sí, mi nombre es Sam, por cierto. Y estoy perdido en la nieve. No me di cuenta del error hasta que el autobús se alejó. La tormenta más allá de las ventanas era demasiado densa, y, ¿por qué no iba a dejarme en el lugar correcto? Siempre es el lugar correcto. Nunca, pero nunca, me dejan en el lugar equivocado. Excepto esta tarde, parece ser. Esta, la tarde de la tormenta. Hago una mueca y cierro los ojos fuertemente contra una ráfaga repentina de viento helado. No tengo idea de dónde estoy. Los mapas no funcionan. Pero debería estar bien. Solo seguiré la carretera hasta encontrar algo que reconozca. Pronto, seguro. Y así camino. Camino y camino. Son quizás unas 3 horas o así hasta que realmente comienzo a sentir los primeros signos de pánico. El aire se siente cada vez más frío. Más cortante. No hay nadie en casa en este momento para venir a buscarme, entonces ¿qué se supone que debo hacer? Reviso mi teléfono de nuevo mientras la batería disminuye constantemente. El dispositivo tiembla en mi mano temblorosa. Vamos, murmuro, haciendo una mueca. Mirando alrededor una vez más. Vamos. Dame algo aquí. Algo. Y si entrecierro los ojos justo. Allí, a través de la ventisca, hay una luz diferente. Débil al principio, y más clara que el naranja de los faroles de la calle, pero es lo suficientemente diferente. Distinta. Amarilla y suave, se derrama a través de las ventanas de un largo edificio, un poco alejado de la carretera. Podría ser un bloque de oficinas, o algo así. Decido acercarme, apartándome de la carretera y abriéndome paso a través de la nieve caída hasta la entrada del edificio. Al acercarme, me doy cuenta de que el edificio no es una oficina en absoluto. Es una escuela. No la mía, ni una que reconozca, pero una escuela al fin y al cabo. Vaya, probablemente esté bien cerrado, pienso en voz alta al llegar a las puertas delanteras, pero para mi sorpresa se abren fácilmente con mi toque, así que entro. No hace particularmente calor aquí, pero al menos estoy fuera del viento y la nieve. Mis pasos resuenan en el suelo duro, la puerta se cierra con un golpe detrás de mí y los sonidos del clima se atenúan. Me quito la capucha y respiro hondo. El aire sale en forma de vapor y se mezcla con el aire alrededor. Observo a mi alrededor. El vestíbulo principal de la escuela está iluminado, al igual que 2 de sus corredores, con una tenue luz amarilla. La luz del tercer pasillo parpadea silenciosamente y la del cuarto no existe. Una oscuridad total y una imagen de sombras. Un emblema desconocido está grabado en la pared a mi izquierda, sobre el lema Ade Mortem. Ade Lucem. Una perturbadora sensación de inquietud me recorre. La luz parpadea y el aire se enfría. Intento aclarar mi garganta, pero el sonido parece lejano y distante. Mi aliento forma nubes alrededor de mi rostro. Y una sombra, vasta y larga, se desliza en mi campo de visión por las paredes y el suelo. Lentamente, como si estuviera bajo el agua, giro la cabeza. Miro hacia atrás y retrocedo horrorizado, tan rápido como este aire espeso me permite. Más allá del cristal de las puertas de entrada y flotando a través de la nieve y las sombras en el aire, hay una pesadilla viviente. Lo que parece, de manera extraña, algo similar a una enorme anguila, negra y deslizante, avanzando a través del aire nocturno como si la tormenta fuera el fondo del mar. Su mandíbula se abre ligeramente y al pasar junto a mí veo sus dientes, grises, puntiagudos y incontables. Su ojo se fija en el mío. Brilla como las luces de la escuela. Amarillo, pero más brillante.
La pupila de esta gran anguila es rectangular, al estilo de un cabro, y más profunda y oscura y negra que cualquier cosa que haya visto antes. Mirar fijamente a esta criatura es mirar al abismo. Se desliza pasando por la puerta en ángulo recto, su cuerpo largo y parecido al de una serpiente siguiendo detrás, y aparto la mirada. Mierda, balbuceo inútilmente, mierda, no, y giro sobre mis talones para correr. Lejos de las puertas y más adentro del edificio. Paso junto a una ventana a mi derecha y veo de reojo otra sombra oscura, tal vez una segunda de estas criaturas, mientras nada a través de la tormenta de nieve afuera. ¿Qué diablos está pasando? Grito en voz alta, esperando superar el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón mientras corro por el pasillo y doy vuelta tras vuelta. Me siento atraído hacia una escalera ascendente, así que subo después de echar un vistazo rápido por encima del hombro. No creo que las criaturas puedan entrar en el edificio. Pero, las luces intermitentes y las sombras juguetonas me están engañando. Subo tan rápido como puedo y entro en el aula más cercana, tropezando y cayendo entre las sillas hasta llegar al suelo en la oscuridad. Respiro hondo. La única luz entra por el cristal de la puerta del aula y por la larga y amplia ventana a mi lado. Las persianas están abiertas y la tormenta de nieve arremete afuera. La luz de una farola, débil y lejana como está, se filtra tranquilamente en el interior. Ilumina las puntas y bordes de las sillas y mesas. Proyecta un brillo reflectante sobre las obras de arte, presumiblemente dibujadas y pintadas por estudiantes, colgadas en las paredes. Y sobre el cabello de la chica, que descansa casualmente en el mostrador. Oye, dice ella, sonriendo, y retrocedo sorprendido. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Pregunto, tartamudeando. Lo siento por las anguilas. Están aquí por mí, no por ti. Pero es mejor evitarlas de todos modos, dice ella, esquivando la pregunta y apartando un mechón de cabello de su rostro. Lo mete detrás de su oreja. Me doy cuenta de que en algún momento me he mordido el labio y me late dolorosamente. Paso el pulgar sobre el bulto recién formado. ¿Cuál es tu nombre? Pregunto, ¿qué haces aquí? ¿Estamos a salvo? Ella encoge los hombros. Bastante segura, supongo. Por ahora. Mira hacia la ventana y mueve suavemente los talones contra el mostrador. Me llamo Elle. Estoy aquí pasando el rato. ¿Y tú, cómo te llamas? Claro que tengo nombre, respondo, irritado. Soy Sam. Esta es, vaya, ¿tu escuela entonces? Ella encoge los hombros de nuevo. Más o menos. Más o menos. Miro de la puerta a la ventana y me incorporo, tomando asiento frente a ella en un escritorio cercano. Mi tonto cerebro adolescente intenta decidir si ella es linda o no. Supongo que sí lo es. Pero más importante aún, estoy tratando de determinar si su presencia aquí ha aumentado o disminuido el peligro inminente. ¿Podrías dejar de jugar por un segundo? ¿Qué diablos está pasando? ¿Anguilas? ¿Anguilas gigantes en la nieve? No son realmente anguilas, obviamente. Eso sería estúpido. Solo se parecen a anguilas. Entonces, ¿qué son? ¿Por qué están rondando aquí? ¿Alrededor de tu escuela? Ella se mueve y lleva una mano a su hombro, frotándolo. No te preocupes por eso. No es realmente tu problema. No es mi problema, repito, frunciendo el ceño. Bueno, yo discreparía un poco. Levanto las manos. ¿Qué está pasando? Su tono cambia a uno defensivo. Vaya, si vas a comportarte como un quejica, puedes irte, ¿de acuerdo? No te pedí que vinieras aquí. Ya te lo dije, no están aquí por ti. Están aquí por mí. Ella cruza los brazos y se levanta del escritorio, gira y se aleja para mirar por la ventana. Quejica. Vaya. Ambos observamos cómo la enorme sombra de una de las criaturas pasa por el cristal, arrojando temporalmente una capa de sombra sobre la habitación. La nieve cae. Diplomacia, Sam. Me froto la barbilla. Quiero respuestas aquí. Está bien, digo. Lo siento. Ella se gira para mirarme y continúo. Me tiene asustado, ¿de acuerdo? Pareces mucho más controlada de la situación. Me gustaría estar al mismo nivel que tú. Le extiendo la mano, ofreciéndole un apretón, una oferta de paz, y el reloj de mi abuelo brilla con la luz. Sus ojos se posan de inmediato en él y su expresión cambia por completo.
Da un pequeño chillido y acerca su rostro a él. «Es hermoso», exclama. «Oh Dios mío, ¿dónde lo conseguiste? ¿Puedo verlo? ¿Por qué no le preocupan los monstruos afuera?» Sí, claro, toma». Desabrocho el reloj de mi muñeca y hago como que se lo entrego, pero ella da un paso atrás de repente. «Oh, no, está bien. Si pudiera simplemente dejarlo sobre la mesa, sería genial». Hago una pausa. «¿Quieres que simplemente lo deje sobre la mesa?» Asiente y sonríe amablemente. «Vale». Hago lo que ella pide y, en lugar de pasarle el reloj directamente, lo coloco suavemente en el escritorio más cercano. Ella lo apoya sobre su superficie, con una mano a cada lado del reloj, y acerca mucho su rostro a él. «Lo llevabas en la muñeca equivocada, ¿sabes?», comenta mientras lo estudia. Encogiéndome de hombros, irritado, respondo: «Soy zurdo, así que...». «¿Y no funciona?», me pregunta. «Está roto». «¿Por qué llevarías un reloj roto?». «Incluso un reloj roto marca la hora correcta 2 veces al día», respondo con tono seco, y para mi sorpresa ella se ríe. Yo también sonrío, un poco incómodo por la sorpresa. «Claro», dice ella, sacando la lengua. La sombra de la anguila pasa por la ventana. De nuevo nos cubre la sombra mientras nos pasa, nadando a través del torbellino de la tormenta. «Por favor, dime qué está pasando». «De acuerdo», le digo, mi miedo momentáneamente olvidado vuelve con fuerza. «Vamos, no juegues conmigo». ¿Estamos realmente en peligro? Ciertamente me siento en peligro. Ella me ignora, entrecerrando los ojos mientras mira cuidadosamente el reloj roto, murmurando para sí misma en voz baja. «El tiempo», dice. «Es algo curioso». «Oye», exclamo, «ya es suficiente», y doy un paso adelante, intento agarrar su brazo. Pero en mi intento, mi mano pasa directamente a través de su piel. Su piel y su cuerpo y todo lo demás. Es como si no tuviera masa, y veo como mi mano pasa fácilmente a través de su brazo, translúcido y parpadeante. Después de un momento para procesar lo que acaba de suceder, doy un paso atrás, en silencio y horrorizado. Ella suspira y se endereza, apartando ese mismo mechón de cabello detrás de su oreja. Ya no parece tan sólida, ni tan real como lo hizo hace solo unos momentos. «Lamento que hayas terminado aquí esta noche», dice en voz baja. El viento silba más allá de las paredes. Y la tormenta de nieve arrecia. Huellas en la nieve. Ella no dejó huellas en la nieve. «Vamos, solo una copa más. Sabes que puedo pagar». El cantinero me miró con firmeza, sus ojos oscuros entrecerrados tratando de ocultar su frustración. «No sé de eso. ¿Aún debes dinero de la semana pasada y te atreves a venir aquí mostrando tu riqueza? Fui un tonto al dejarte beber antes de que saldaras tu deuda. Ahora sal de aquí». Los otros borrachos en el bar rieron, incitando al cantinero mientras cruzaba los brazos. Quise discutir, pero el hombre era mucho más grande que yo y me di cuenta de la futilidad de continuar. Él ganaría, como siempre ganaban todos cuando se enfrentaban a mí, así que bajé la cabeza y murmuré algo sobre irme. Al salir al frío aire invernal, sentí que parte de mi euforia se desvanecía, la burla de mis compañeros bebedores me seguía al salir al clima helado. Estaba demasiado borracho para caminar a casa, pero era mi única opción. Vivía en Osaka en aquel entonces, a principios de los 2000. No era lo que se llamaría un ciudadano ejemplar. Creo que la palabra que la mayoría de mi cultura usa para gente como yo es neet. Básicamente, significa que no estaba inscrito en la escuela, no tenía trabajo, ni familia. Nunca fui un trabajador diligente ni un buen estudiante. Los trabajos que había tenido eran menores y a menudo no duraban más de un mes o 2. Mis calificaciones habían sido lo suficientemente buenas como para entrar en varias escuelas de preparación muy caras, pero no en la universidad. Sin verdaderas perspectivas, me había resignado a ser un don nadie. Mis padres pagaban un departamento barato de un dormitorio en una zona donde tenías que esquivar a los borrachos al regresar a casa. Me enviaban dinero para evitar que fuera a casa y les trajera vergüenza. No me importaba, todo mi dinero se iba en alcohol o en aún menos nobles actividades, y básicamente estaba dando vueltas en el abismo. Supongo que el destino tenía otros planes porque fue entonces cuando conocí a una mujer muy especial en mi camino a casa. Había estado celebrando una pequeña victoria esa noche, pero parecía que mi suerte se había acabado.
Tenía un poco más de dinero después de que mi boleto de lotería me hubiera dado una pequeña fortuna, y había estado comprando bebidas para algunos de los parroquianos en un intento de conseguir algo de compañía femenina esa noche. Habían aceptado mis bebidas y reído mis chistes, pero cuando se acabó el dinero, también se fueron ellos. Había gastado todo mi dinero extra, y después de no tener suerte consiguiendo tragos gratis de los habituales del bar, me vi obligado a irme a casa. Era principios de diciembre y la nieve en el suelo apenas llegaba a un par de centímetros. El hielo negro brillaba traicioneramente sobre el pavimento húmedo y hacía mi mejor esfuerzo por no tambalearme demasiado mientras el aire fresco se llevaba parte de mi euforia. Las calles estaban casi desiertas, algunos transeúntes nocturnos por aquí y por allá, y las luces estaban lejos de ser navideñas. Y las luces aquí solían provenir de los letreros luminosos o de los anuncios que iluminaban la noche además de las farolas. Había doblado una esquina, alejándome de la parte moderna de la ciudad donde había estado bebiendo y entrando en el área menos agradable donde vivía, cuando la vi por primera vez. Me detuve por un momento, sin poder creer lo que veía. Era una mujer joven, su largo cabello negro ondeando con el viento invernal y sus pies descalzos caminando delicadamente sobre la nieve. Estaba vestida con algún tipo de bata, demasiado ligera para el clima, y la seguí mientras intentaba reunir el valor para hablarle. Si ella estaba aquí con tan poca ropa en una noche como esa, tenía que estar tan borracha como yo. O quizás bajo algún efecto de droga, pero eso no me importaba mucho. Había calor en mi departamento y un poco más de cerveza en el refrigerador. Podríamos calentarnos juntos, tal vez tomar algo y ver el amanecer desde el borde de mi balcón. En su estado actual, no tenía dudas de que agradecería un lugar cálido donde quedarse, y al acelerar mi paso para ponerme a su altura, intenté encontrar la mejor manera de iniciar la conversación. Buenas noches, ¿qué hace una hermosa flor como tú en la nieve? Ahora que estábamos al mismo nivel, podía verla mejor. Su piel era tan perfecta como la porcelana de una muñeca, su tez suave como el mármol y su color tan pálido como la leche. Sus ojos eran pequeños y oscuros, concentrados al frente mientras avanzaba hacia donde quiera que fuera, y casi parecía ignorarme. Eso no era nuevo, las mujeres a menudo fingían no verme, pero eran esos pequeños vistazos los que mantenían mi interés. Me lanzaba estas miradas coquetas, acompañadas de levantamientos intrigantes de sus delgados labios, y eso me mantenía interesado. ¿No tienes frío? Conozco un lugar donde puedes entrar en calor. Tus pies deben estar helados. Estábamos a unos 5 o 6 bloques de mi departamento, y como parecía dirigirse hacia esa dirección de todos modos, pensé que mi suerte estaba cambiando. Seguimos caminando, yo charlando mientras ella se deslizaba sobre la acera helada. Parecía inmune al hielo negro que a veces me hacía tropezar, y comencé a notar lo suavemente que se movía. Sé que suena un poco extraño, pero se movía como si sus pies nunca tocaran el suelo. Era como ver a alguien manipular una marioneta extremadamente realista, pero solo me parecía extraño desde el prisma de mis recuerdos. En ese momento, yo era solo un hombre borracho y ligeramente amoroso que esperaba engañar a esta claramente intoxicada mujer para llevarla a mi departamento. No soy el héroe de esta historia, eso debería ser obvio. ¿Cómo te llamas?, pregunté, dándome cuenta de que ni siquiera sabía su nombre, pero todo lo que recibí a cambio fue esa misma mirada pícara. Su rostro estaba completamente sin emociones hasta que me miró y sonrió con malicia. Parecía saber cómo mantener mi interés y me sentía menos agitado por el viento a medida que avanzábamos. Me encontré reduciendo mi paso para igualar el suyo, mis calcetines mojados y mis pies fríos ya no me molestaban, y al girar hacia una calle familiar, me di cuenta de que estábamos a solo 2 cuadras de mi departamento. Incluso podía ver mi ventana desde aquí, la luz amarilla y suave que se derramaba sobre la calle a través del sucio cristal de la puerta corrediza, y sonreí al pensar en cómo se vería el sol al entrar por ese pálido portal. Cuando ella giró de repente, casi no lo noté. Estábamos casi allí, la entrada principal de mi edificio a menos de 20 pasos, y ella había entrado silenciosamente en el espacio entre 2 edificios. El callejón era conocido refugio de borrachos y vagabundos, y me encontré parado en la entrada mientras la observaba pasear hacia la semioscuridad. Ella me había cautivado sin esfuerzo, y cuando giró sobrenaturalmente en la tenue luz y me llamó con un dedo, di el primer paso antes de poder detenerme. Por suerte para mí, el hielo negro me atrapó antes que ella. Me resbalé y caí de sentón, y al sentir el frío, me sobrepuse un poco.
Fue así como noté que, a pesar de que la nieve en el callejón era lo suficientemente profunda como para cubrir los primeros 3 centímetros de los botes de basura y el contenedor, ella no había dejado una sola huella en la nieve. Miré hacia atrás y vi que las únicas huellas en la dirección de la que veníamos eran las mías, y fue entonces cuando algo se encendió en mi mente embriagada. Cuidado con la Yuki Onna, hijo mío, me había dicho mi madre cuando era muy pequeño, ten cuidado de que no te atrape mientras estés fuera en la nieve. Me había detenido en la puerta, mi trineo bajo el brazo y mis botas aún sin marcas de humedad, y le pregunté qué era eso. La Yuki Onna a veces caza a hombres guapos y trata de llevarse su energía vital. Los acecha a través de la nieve, los atrae para estar solos y los congela en su lugar mientras absorbe su preciosa energía. Así que si una mujer hermosa intenta llevarte, vuelve rápido a casa y dime para que pueda asustarla. Lo había dicho en broma, pero sentado en la nieve, me di cuenta de que estaba a punto de hacer exactamente lo que ella me había advertido. La mujer de porcelana, una mujer que ahora notaba no dejaba rastro alguno, me llamó con un dedo nuevamente, pero me levanté y corrí antes de que pudiera moverlo más de una vez. La fortuna estaba de mi lado, y no encontré otro charco de hielo hasta llegar al pórtico de mi departamento. Podía escucharla detrás de mí, su grito el rugido de un viento invernal, y al rodear la reja y entrar al patio, esperaba ser atacado en cualquier momento. Me lo merecía, me di cuenta mientras subía temblorosamente los escalones hacia la puerta principal. Había pensado que era el cazador, buscando a mi presa para llevarla a casa, pero había sido engañado y me había topado con un depredador mucho más grande. Tropecé en el hielo cerca de la puerta, sacando la llave de mi bolsillo, y al mirar hacia arriba, la vi reflejada en el vidrio. Su cabello ya no era liso, se retorcía detrás de ella como un anido de víboras. La bata ahora parecía más una mortaja, con los bordes desgastados y oscuros de tierra de sepultura. Sus ojos oscuros ahora eran grandes y redondos, sus centros llenos de un conocimiento terrible, y su mandíbula se abría demasiado amplia mientras metía la llave en la cerradura y entraba corriendo. Cerré la puerta detrás de mí, esperando un fuerte golpe mientras ella atravesaba la puerta, pero cuando me volteé desde las escaleras, el patio estaba vacío, excepto por los montones de nieve. Esa noche bebí solo la cerveza de mi refrigerador, dándome cuenta de lo cerca que estuve de la muerte, y decidí que era hora de hacer algunos cambios. Llamé a mi madre al día siguiente y le dije que necesitaba ayuda. Han pasado 20 años desde entonces, y mis noches de juerga han quedado atrás. Fui a una escuela de preparación, mejoré mis calificaciones, comencé la universidad y ahora trabajo como ingeniero. Mi esposa y yo nos conocimos en la universidad y nos casamos después de que ella terminó su doctorado. Tenemos un departamento en una parte mucho mejor de la ciudad, un hijo que está por entrar a la preparatoria, y mi vida actual está tan alejada de aquel departamento donde vi a la mujer de la nieve como la noche del día. Ya no dependo de mis padres, y he dejado atrás la rutina en la que había estado sumido durante tanto tiempo. Todavía salgo a beber con mis compañeros de trabajo a veces, pero ahora soy cuidadoso con cuánto bebo antes de volver a casa. La noche en que escapé por poco de la muerte, encontraron a 2 hombres sin hogar congelados hasta la muerte en ese mismo callejón. Las noticias creían que habían sucumbido a los elementos, pero creo que la Yuki Onna simplemente buscaba un tercer plato para su larga comida. Algunas noches, cuando la nieve cae y se acumula en las aceras, me siento en mi departamento y me pregunto si todavía está ahí afuera, cazando por las calles de Osaka en busca de su próxima víctima. Entonces recuerdo cuán afortunado soy de haber escapado del frío abrazo de la Yuki Onna. Hay algo en la nieve en Alaska. No estoy seguro de por dónde empezar esto. Creo que me estoy volviendo loco, tal vez estoy perdiendo la razón, no lo sé. Esta tormenta se está intensificando, no sé, quizás no sea la tormenta. He creado una cuenta anónima. No quiero que nadie lo sepa. Si me equivoco, si estoy loco, necesito saber si alguien más ha visto algo. Necesito saber si soy solo yo, si esto está sucediendo en otras partes de Alaska, en otros lugares de Nueva Inglaterra. Necesito saber que no estoy solo. Esta cuenta es anónima, mis compañeros de piso son reddites y no quiero que lo sepan. No estoy seguro de por qué, simplemente siento que debo manejar esto solo. Supongo que el mejor lugar para empezar es por el principio. Siempre me ha encantado la nieve. No nevaba mucho donde crecí, solo unos pocos centímetros al año, si acaso.
Había nieve por todas partes, montañas de ella en las montañas, pero era opcional, algo para los fines de semana y vacaciones. Fuera de las montañas, sin embargo, la nieve era preciosa. Cada copo era una ocasión alegre, y no se necesitaba más que un ligero espolvoreado para cerrar la escuela por el día. No se necesitaban quitanieves, las peleas de bolas de nieve de los niños del vecindario eran más que suficientes para despejar las carreteras. Si me despertaba a las 3 de la mañana y veía los copos cayendo, me quedaba despierto, observando la acumulación constante en el suelo. Me decía a mí mismo que dormiría una vez que supiera que era un día de nieve, pero en cuanto llegaba la llamada, estaba demasiado emocionado. Me abrigaba y salía al aire fresco de las 6 de la mañana, el mundo a mi alrededor perfecto e intacto. Eso sigue siendo cierto ahora, incluso después de 3 años en Boston y 7 en Nueva Inglaterra. Uno pensaría que la alegría de una tormenta se desvanecería con el tiempo, pero no ha sido así. Abrocharme en casa, comer rollos de canela y galletas con chocolate caliente mientras el mundo se vuelve blanco a tu alrededor. Es una de mis cosas favoritas. Y al igual que cuando era pequeño, cuando hay una advertencia de tormenta y es posible que el trabajo esté cerrado al día siguiente, siempre me despierto a las 4 de la mañana. Como un reloj, como un niño que no puede dormir en Navidad. Me despierto a las 4 de la mañana y me quedo mirando por la ventana. Vivimos en una vieja casa de 3 pisos a las afueras de la ciudad, pero dentro de los límites de la ciudad. Tenemos los 2 pisos superiores y recientemente algunos nuevos vecinos abajo. Está frente a una antigua iglesia y monasterios semiabandonados. Los pavos se pasean por los bosques de sus terrenos. El sol se pone detrás de él todas las noches. Cuando la nieve cae delante de él en su extenso jardín, puede ser impresionante. Supongo que no puedo culparme por ignorar lo que había sucedido en la última tormenta. Supuse que era un sueño. Y cuando sucedió de nuevo anoche, bueno, los Pats acababan de ganar el Super Bowl. Estaba bastante borracho, quizás un poco colocado. Y después de que sucedió, supongo que pensé que era un sueño. Y cuando me quedé dormido anoche, y miré por la ventana, y pensé que veía una luz encendida en la iglesia, no le di mucha importancia, cansado como estaba. Más tarde sí lo hice. Nunca ha habido una luz encendida en la iglesia, no desde que nos mudamos. Como esperaba, me desperté a las 4 de la mañana. No estaba contento por ello. Había celebrado demasiado la victoria de los Pats y no había bebido mucha agua antes de acostarme. Me dolía la cabeza, pero aún así me di la vuelta para mirar hacia abajo. Al sentir mis movimientos, mi gato se estiró y se acercó para acostarse junto a mi cabeza. El viento azotaba la nieve pasando por las farolas. Cuando el viento venía de la dirección correcta, arrastraba la nieve por las ventanas, haciéndolas cantar, resonando en un aullido sobrenatural. Parecía que nada más estaba despierto. No había quitanieves, no había coches en la carretera. Mis compañeros de piso estaban seguros en su habitación. La nieve en el suelo y en el aire reflejaba las farolas, y aunque la iglesia aparecía y desaparecía de la vista, la nieve reflejaba la luz y el aire parecía iluminado con un brillo sobrenatural. Estuve allí durante 1 hora, alternando entre enterrar mi cara en el montón de pelo ronroneante junto a mí y observar cómo pasaba la nieve. A eso de las 4:30, primero una farola parpadeó. Luego la otra. Una tras otra, por toda la carretera. Me llevó un momento darme cuenta de que no habían parpadeado, se habían apagado. Porque aún estaba claro afuera. Pero la luz había cambiado. Pulsaba y fluctuaba y se movía con los latidos de mi corazón. Una puerta se cerró de golpe abajo. Me quedé helado. La casa crujía y gemía, como si alguien caminara por ella. No era posible, razoné, no podía ser. Siempre cerrábamos con llave las puertas por la noche, y nadie en su sano juicio estaría fuera durante una ventisca. Nuestra casa siempre hace ruidos, como todas las construcciones antiguas. Pero algo me decía que esto era diferente. Se me erizó el vello de la nuca. La casa gimió, y el sonido se convirtió en un arrastrar de pies. Un olor extraño, como a ajo quemado, flotó cerca de mi nariz y el arrastrar se convirtió en un resoplido. Tal vez el gato de mis compañeros de piso se había escapado de su habitación, pero no estaba convencido. El resoplido y el sonido de olfateo se detuvieron justo fuera de mi habitación. Podía sentir cómo se rompía mi indecisión, estaba listo para correr, esconderme en el armario, cerrar la puerta, pero no podía.
Mi gato seguía durmiendo, ajeno a mi pánico. Mis brazos se sentían como plomo, pegados a la cama. Mi respiración se ralentizó, cada respiración era un esfuerzo. Sentía como si algo, 2 manos, presionaran firmemente en el centro de mi espalda. No podía mirar hacia atrás, mi cara estaba fija en la ventana, cuello congelado. No podía parpadear. Y ajo, Dios, ajo quemado. Me quemaba los ojos, el agua emborronando mi visión. Una luz brilló en la habitación, mientras miraba impotente por la ventana, horrorizado ante la escena ante mí. Mierda. Pensé, joder. Pensé en gritar, intenté gritar, pero no salió nada. Era lo mejor. Si mis compañeros de piso se despertaban, ¿cómo les explicaría lo que acababa de suceder? ¿Cómo explicaría el miedo intenso y crudo que sentía al ver cómo la nieve pasaba por la iglesia, pasaba por el símbolo? 43. El viento sopló y se movió, y por un segundo la iglesia desapareció de la vista. Cuando se calmó de nuevo, la nieve se había acumulado. El número había desaparecido. ¿Quién me creería cuando la evidencia había desaparecido? Pensarían que estaba alucinando. Pensarían que estaba loco, y aunque no lo estuviera, ¿quién tendría miedo de un número? ¿Quién me creería si les contara que, hace una semana, el lunes por la noche, mientras Juno se intensificaba en una ventisca, estaba acostado en mi cama a punto de dormirme cuando, por capricho, miré por la ventana? Claro como el día, grabado en la nieve del patio de la iglesia, estaba el número 50. Debe haberme quedado dormido, porque de repente era de día. Estaba tumbado boca abajo, con la cabeza aún girada hacia la ventana. Me estiré y bostecé, el terror de la noche parecía imposible bajo la deslumbrante luz blanca del día. Mi gato estaba en su lugar habitual al pie de mi cama. Cuando me estiré, se despertó y hizo lo mismo, ronroneando. Me levanté de la cama, dejando mis gafas en la mesita de noche y encontré el camino al baño a tientas. Me cepillé los dientes e inserté mis lentes de contacto, más seguro que nunca de que la noche anterior había sido un sueño. Mis compañeros de piso seguían durmiendo, así que bajé a la cocina para preparar café. Me sobresalté al entrar en la cocina, algo frío y desagradable bajo mis pies, filtrándose entre mis dedos. Un olor a ajo quemado y rancio se quedó y luego desapareció. Miré hacia abajo. Huellas perfectas de pezuñas en la nieve derretida cruzaban el centro de la cocina. Eran grandes, más cercanas al tamaño de un alce que de una cabra. Mientras observaba, el resto de la nieve se derretía, dejando solo charcos en el centro de la habitación. Hay mucho más en esta historia, esta casa, esta tormenta, mucho más que contar. Podría escribir más, quiero escribir más. No creo que esto sea nuevo, creo que comenzó hace mucho tiempo. Tal vez en Año Nuevo. Tal vez cuando esos chicos entraron en la casa de enfrente. Tal vez cuando nos mudamos a esta casa hace 3 años. No estoy seguro, realmente no lo sé. Solo hay una cosa que sé, algo que está trayendo las tormentas. No puede ser solo nosotros, aquí en nuestra casa, está nevando en todas partes. Nevó casi 1 metro el pasado lunes. Parece que no dejó de nevar entre esta tormenta y la anterior. Hoy recibimos más de 30 centímetros, el lunes, 2 de febrero. Hay otros 30 centímetros en camino para el próximo lunes y el pronóstico muestra algo de nieve casi todos los días hasta entonces. La nieve sigue cayendo, la tormenta sigue llegando. Y hay alguien, hay algo, en ella. Y está haciendo una cuenta regresiva.